Bueno, nuevamente a todos buenas tardes y bienvenidos. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Aquí veo muchas caras conocidas. Y bueno, hoy estamos muy contentos en realidad porque nuestro invitado de hoy, que es Gustavo Nieto Roa, es bueno, una persona increíble con el que llevo trabajando hace ya un año o un poco más de un año. Y bueno, en realidad es un honor poder tenerte de invitado, Gustavo. Y antes de empezar, bueno, ahí se está sumando más personas a esta entrevista. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y quiero contarles un poco de Gustavo. Muchos de ustedes lo conocen, algunos no necesariamente, eh, pero digamos, como les decía, Gustavo tiene una historia apasionante y digamos es un líder, tiene una característica de liderazgo muy especial que ahorita nos va a transmitir y que también es muy bonito poder compartir con todos ustedes. Pero entonces, bueno, bienvenido Gustavo y bienvenidos todos ustedes y quiero contarles un poco acerca de Gustavo. ¿Listo? Voy a contarles un poco de quién es y ya después entramos en materia. Y al final de la sesión también me gustaría que muchos de ustedes le pudieran hacer algunas preguntas a Gustavo, aprovechando que vamos a tener un espacio para eso. Gustavo, digamos que me dijo que con toda la generosidad del caso, al final él tenía toda la disposición para responder muchas preguntas. Entonces, buenísimo. Entonces, bueno, les cuento de Gustavo. Gustavo nació en Tunja, Boyacá, acá en Colombia. Él es productor, director, guionista de cine y televisión, es fotógrafo, también ha sido editor de libros y revistas. Ha producido y dirigido más de 14 películas de largometraje, 4 telenovelas, 10 miniseries de televisión y un centenar de documentales y cortometrajes. Gustavo, al completar bachillerato, viajó a Nueva York, invitado por el productor de cine Albert Nevins, que ahorita quisiera preguntarte algo acerca de esa experiencia, Gustavo. Y digamos que eso fue con base a trabajos que él realizó, que Gustavo realizó como locutor de radio en Boyacá, en Radio Boyacá, y como director del periódico El Heraldo Juvenil, que editaba en Tunja. Entonces, digamos que esa fue una oportunidad con la cual viajó a Nueva York y en ese momento entra a estudiar producción y dirección de cine en New York University, pero digamos que sus estudios se vieron interrumpidos porque le tocó prestar obligatoriamente el servicio militar en Estados Unidos. También eso es algo que ahorita nos contarás un poco, Gustavo, porque suena muy, muy interesante. Ahí estuvo en Alemania, fue enviado a Alemania con la misión de documentar en cine, fotografía y televisión todas las actividades del ejército de Estados Unidos en Europa. Y bueno, eso tuvo que ser una experiencia maravillosa. Posteriormente retoma sus estudios y obtiene una beca en Florida State University para estudiar medios de comunicación y al graduarse es contratado por las Naciones Unidas en Nueva York. En ese momento trabaja como director de servicio de televisión y radio para América Latina, pero en ese momento, pues Gustavo ya tenía una pasión y una afición muy importante por ese mundo del cine, de los medios audiovisuales, y le pide a sus jefes en Naciones Unidas, en la ONU, que le permitan producir documentales. Y bueno, en ese momento no sé cómo hizo para convencerlos, ahorita nos podrá contar, y le asignaron recorrer todo el mundo dirigiendo documentales que fueron exhibidos en toda, digamos, en muchos lugares del mundo, en la televisión de más de 90 países. Y bueno, después como su interés principal es producir y dirigir películas de ficción, en 1970 renuncia a Naciones Unidas y regresa a Colombia, tal cual, digamos, armado con un arma y una mesa de edición para ser pionero también en esta industria acá en Colombia, en Latinoamérica. También contó unas ideas nuevas, innovando, y en ese momento inicia el rodaje de varios documentales y películas, eh, por supuesto sirviendo de maestro a una generación increíble de personajes que viven en este ámbito de la industria del cine, de la televisión, de la producción audiovisual, del doblaje, y que hoy en día son grandes profesionales
en varias partes del mundo, no solo en Colombia y en Latinoamérica, sino en varios lugares del mundo. Como les decía, Gustavo ha producido más de 12 películas, por ejemplo, que han sido largometrajes y que han sido grandes éxitos taquilleros y que han conquistado muchos de los premios en festivales internacionales. Las más conocidas son Aura o Las Violetas, Esposos en Vacaciones, Colombian Connection, El Taxista Millonario, Amor Ciego, Tiempo para Amar, El Migrante Latino, Caín, Una Mujer con Suerte y Mariposas Verdes. Gustavo actualmente es el presidente de Centauro Comunicaciones, una empresa de doblaje, producción audiovisual y agencia de localización que tiene sedes en Brasil, Colombia y Estados Unidos, y con clientes tan importantes y relevantes como Netflix, Discovery Channel, Disney, Sony Pictures, Amazon, Paramount y bueno, entre muchos otros. Y bueno, es algo muy bonito porque como les decía, es importante mencionar que hace más de un año tengo la increíble fortuna de trabajar con Gustavo, de la mano con él y con su familia. Y bueno, todo el equipo de Centauro y ha sido una experiencia maravillosa y actualmente, para no extenderme más, estamos desarrollando un proyecto muy especial y otros también espectaculares que vienen en camino y todos ellos están asociados a entretenimiento con impacto social. Gustavo, y ya lo vamos a ver en esta entrevista, también tiene una vocación social y de generar impacto muy fuerte y digamos que tenemos la fortuna de estar trabajando de la mano precisamente en ello. Entonces, bueno, con esta introducción, Gustavo y todos, nuevamente te doy la bienvenida y qué bueno que nos puedas acompañar el día de hoy. Estás creo que en mute, Gustavo. Así. Bueno, Camilo, muchas gracias por esta introducción que me acabas de hacer. Eh, ah, Cuando tú la presentas, la verdad es que a mí me impresiona y yo me digo, wow, usted ha hecho todo eso, ¿no? Y me siento muy feliz y muy contento, pues, de decir que sí, yo lo he hecho. Eso que se te pasaron muchas cosas que no te alcanza, ¿no? Que quedaron por fuera. Y el tema de hoy es el tema de haga de su vida una vida de película, ¿no? ¿Y por qué una vida de película? En Colombia decimos nosotros, uy, usted tiene una vida de película y a mí me dicen cada rato, Gustavo, usted sí tiene una vida de película, ¿no? Y entonces, qué quieren decir con una vida de película? Y es que cuando vamos al cine, vemos historias extraordinarias, vemos cosas fabulosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, especialmente con la animación, mundos impresionantes y reales, etcétera. Y por eso le decimos a la gente, oiga, usted tiene una vida de película, como diciendo, más allá de lo común y corriente. Y gracias, sí, yo creo que he tenido una vida de película, ¿no? Así como lo mencionaba Camilo. Y, y la pregunta que me hace la gente es, bueno, Gustavo, ¿usted cómo lo hace? Y es lo que les quiero compartir en el día de hoy, ¿no? Desde muy niño, desde que vi mi primera película a la edad de los 4 años, yo le dije a mi mamá, que fue quien me llevó a ver esa película, una película de guerra, de la guerra por allá, en la Segunda Guerra Mundial. Y le dije, mami, ¿cómo se hace eso? Y ella me dijo, no sé, mijito, eso lo hacen por allá en Hollywood, en Estados Unidos. Entonces yo le dije, mami, yo quiero ir a Hollywood, yo quiero ir a Estados Unidos y yo quiero hacer eso. No sabía eso, sino esas imágenes y esas cosas. Eso se llamaba cine o se llamaban películas. Y mi mami
me, me dijo algo que todavía resuena en mis oídos. Me dijo, mijito, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Y eso se me quedó sonando y yo me puse a ver cómo era que se hacían las películas. Yo vivía en un pueblito que se llamaba Tunja y ahí lo único que había era una emisora de radio, muchas iglesias y 3 salas de cine. Y yo le pedí a mi mamá que me llevara a cine todo lo que pudiera. Entonces ella me llevaba los domingos a matinal y ya cuando fui creciendo un poco más, yo me encontré que una sala de cine tenía un hueco por un lado lateral y yo por ahí me metía y veía películas gratis y me la pasaba viendo películas. Y como mi mamá tenía muchos otros hijos, somos 8, pues a ella se le olvidaba que yo existía y entonces yo feliz en la sala de cine sin preocuparme de que me estuvieran buscando o algo así. Y, y me fui dando cuenta que para hacer películas había que escribir una historia, que era lo que después aprendí que se llamaba el guión, y que había que contar con sonido, y entonces en Tunja lo que había de sonido era la emisora de radio. Yo tenía ya como 12 años y me fui a la emisora de radio y le dije ahí al señor, al gerente, oiga, yo quiero hablar aquí. Y me dijo, bueno, pues a ver, hable, ¿qué va a decir? Y yo me senté en el micrófono. Comencé, buenas tardes, ¿no? Yo había escuchado muchas radios, entonces comencé a repetir lo que había escuchado en la radio y me dijo, listo, tiene un trabajo. Y fui locutor de emisora de radio a los 12 años. Y yo sabía que había que hacer fotografía, porque el cine es fotografía. Entonces, me acuerdo que le compré una cámara fotográfica y a un fotógrafo que me costó como 5 pesos en ese entonces, y comencé a tomar fotos, ¿no? Y después, para efectos de los guiones, me fui al director del periódico del colegio que se llamaba El Heraldo Juvenil y le dije, oiga, yo quiero escribir, y me dijo, cuénteme historias y si son buenas las publicamos. Y yo terminé siendo el director de ese periódico que se distribuía por los colegios de Colombia. Y así yo me fui impregnando de cómo se podía hacer cine sin poder hacer cine, porque en Tunja no había nada de cine. Pero había un proyector de películas en el colegio donde yo estaba, el Colegio de los Padres Jesuitas, y no sé cómo los convencí de que me dejaran ir a Bogotá y alquilar películas, y yo las traía a Tunja y las presentaba no solamente en mi colegio, sino en un circuito de colegios que había de las monjas de la Presentación, de las monjas dominicanas, de la Normal, del colegio Boyacá, y todo pagado, ¿no? Porque era para el colegio, para las misiones del colegio, las misiones de los jesuitas. Y yo me fui impregnando de eso, iba soñando, iba imaginándome, bueno, yo cuando sea grande yo voy a estar haciendo el cine, ¿no? Había un director francés en ese entonces que me impactó mucho, que se llamaba Claude Lelouch. Y yo me imaginaba en París y yo miraba en las páginas de las revistas donde tenían cosas de París y de películas, etc. Y cuando terminó mi bachillerato, me regresé a Bogotá y mi papá me dice, Gustavo, te vas a estudiar Derecho, es lo que yo quiero que estudies. Papá, yo no quiero estudiar Derecho, yo quiero hacer cine, yo quiero hacer películas. Mi papá nunca había ido a una película, pueden creerlo, no en ese entonces. Wow. Y me dice,
¿qué es eso? Yo le digo, no, pues pregúntale a mi mamá, ella fue la que me llevó al cine la primera vez, ¿no? Y me dijo, no, 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 nada de eso, estudia derecho o no cuente conmigo para nada. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Y yo dije, no, Gustavo tiene que hacer películas. Y, y en ese colegio donde yo estaba, trabajaba un señor que se llamaba, era un sacerdote, se llamaba algo de apellido Salcedo, hermano del fundador de una emisora en ese entonces muy famosa en Colombia, que se llamaba Radio Sutatense. Y gracias a él me dieron un trabajo de locutor en esa emisora. Y yo estaba ya pensando, yo me iba a trabajar, salía del trabajo que quedaba al lado de una sala de cine que se llamaba Coliseo y me metía a esas películas esperando que fueran para mayores de 21 años. Yo tenía ya como 16 años, pero yo quería ver las películas de 21 años, entonces me disfrazaba y no me ponía bigote, barba, así como la tengo hoy en día, y un abrigo, y me iba y pum, me dejaban entrar. Yo me sentía feliz, ¿no? Yo siempre decía, pero ¿por qué serán para mayores de 21 años? Yo nunca entendía eso, ¿no? Pero bueno, la idea es que yo comencé a escribir. Yo decía, Gustavo, por lo menos escriba un guión de lo que a usted le gustaría hacer para llegar a Estados Unidos. Y comencé a escribir la historia de cómo a mí me gustaría que me ir a Estados Unidos, qué iba a hacer en Estados Unidos. Y yo decía, uy, Gustavo, pero es que eso le va a costar un montón de plata. Me fui a Bianca a preguntar cuánto costaba el pasaje para ir a Nueva York. Y yo me acuerdo que costaba algo así como el equivalente a 5 meses de trabajo de lo que yo estaba haciendo en Radio Sutatensa. Y yo dije, bueno, será, ¿no? Tengo la casa, mi papá todavía no me había echado de la casa, entonces yo iba, comida, etcétera. Y estoy ahí en la emisora cuando llega un equipo de rodaje de documentalistas gringos a hacer un documental sobre esa emisora, porque esa emisora en ese entonces era única en el mundo entero, enseñaba por radio, ¿no? Tenía un programa de enseñanza de bachillerato, de primaria, leer, escribir por radio. Y el director pregunta, ¿no? A todos los que estábamos ahí, bueno, ¿alguno de ustedes habla inglés que nos sirva de traductor? Y yo digo, bueno, yo, no, I speak a little English. Y dice, ah, bueno, venga. Y terminé siendo amigo de él. Y él me llevó a los Estados Unidos. Me abrió las puertas de su empresa que tenía y además me registró, inscribió y pagó porque yo estudiara en New York University. Y entonces mirando eso, yo dije, uy, se me hizo realidad mi historia. La historia que yo me escribí a mí mismo de cómo me gustaría llegar a Estados Unidos, la vi hecha ya en ese momento realidad. Y luego, durante el bachillerato, en ese entonces, estoy contándoles algo así rápidamente, en ese entonces se hablaba mucho de la Unión Soviética, que era Rusia y todos los países del este, ¿no? Y se hablaba mucho en Colombia, porque no vamos a dejar entrar al comunismo en Colombia, no, ese comunismo que esclaviza a la gente. Y yo tenía mucha curiosidad de conocer la Unión Soviética y me escribí un guioncito, no, Gustavo Nieto va a la Unión Soviética. Y le conté a alguien acerca de esa historia mía y me decían, se reían de mí, ya estando en el ejército, ¿no? Ya estando prestando servicio militar. Y me decían, usted ir a la Unión Soviética, mire, lo primero que hará es que usted termina en la cárcel, porque usted es el enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Usted está en el ejército americano. Y para sorpresa mía, un día me llaman allá el comandante y me pregunta,
su pasaporte. ¿Tiene pasaporte de su nacionalidad colombiana? Y digo, sí, señor, tengo pasaporte colombiano, todavía lo tengo, no, no. Y me dice, muy bien, eso es lo que necesitamos, porque le vamos a dar una misión súper especial. Y es que usted se va para la Unión Soviética y lo vamos a infiltrar con un grupo de turistas latinoamericanos comunistas, ¿no? Toda esa gente de América Latina, que es un grupo que va a ir a conocer la Unión Soviética, usted va a ser uno de ellos. Pero obviamente usted no le va a contar a nadie que usted es un soldado americano, ¿no? Y terminé en la Unión Soviética con una mini cámara que me dieron, porque mi misión era que tenía que fotografiar todo lo que yo viera de movimientos militares por donde quiera que nos llevaran en esa excursión. Y así conocí la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia. 6 meses viajando por toda la Unión Soviética. Fue un viaje de película maravilloso. Y cuando regresé, yo dije, wow, se me hizo realidad otra película que había escrito, ¿no? Otro guioncito. Y después, cuando ya estaba en Nueva York y voy a Naciones Unidas y veo ese edificio y veo que eso era de diplomáticos de todo el mundo, digo, Gustavo, ¿no sería chévere trabajar en esas Naciones Unidas? Y yo dije, wow, sí, pero ¿cómo? Yo no conozco a ningún diplomático, no conozco a nadie, no conozco nada, ¿no? Pero seguí con la idea y me fui a estudiar, que me dieron, había tenido una beca en Florida State University, en Tallahassee, Florida. Y estoy en Tallahassee, Florida, y recibo una carta de un amigo colombiano, no, amigo no, de un conocido colombiano, que me dice, Gustavo, estoy trabajando en Naciones Unidas, necesito un asistente y estoy pidiendo que sea usted. Y terminé en Naciones Unidas, ¿no? Y como dijo Camilo, terminé recorriendo el mundo. Estuve en África, en Asia, en Europa, en todas partes, haciendo documentales para Naciones Unidas que las pasaban en las televisiones de todos los países miembros de Naciones Unidas en ese entonces, incluyendo Colombia. Y yo dije, otro guioncito mío que se me hace realidad. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿No? Y comencé a realmente como a explorar y a investigar eso. Y me di cuenta de que uno puede hacer de su vida una película, que era la película que yo estaba haciendo con mi vida, ¿no? Y me puse como se dice, a investigar más, por qué se me da esto, por qué logro esto, por qué logro lo otro. Y uno de los sueños míos era regresar a Colombia a hacer películas. Y voy a mi jefe de Naciones Unidas, y le paso la renuncia. Y me dice, ¿usted se enloqueció o qué? Nadie renuncia a Naciones Unidas, ¿no? Era un puesto buenísimo, con estatus diplomático, con un mes de vacaciones pagas, un sueldo buenísimo. Y me dice, se enloqueció, ¿no? Pero bueno, allá usted. A ver, ¿y por qué quiere renunciar? Y le cuento, porque quiero ir a Colombia a hacer películas de ficción. Y se ríe a carcajadas y me dice, ¿usted sabe cuánto cuesta hacer una película de esas? No. Digo, no, no sé. No, con razón, usted está loco. Bueno, eso cuesta millones. ¿Usted tiene los millones? Le digo, no, no tengo lo que he ahorrado. Me estoy comprando una cámara de filmación y una mesa de edición que me voy a llevar para Colombia. No, definitivamente usted se enloqueció. Bueno, firmó, puso el sello y salí de Naciones Unidas. Y llegué a Colombia, yo pensando que en Colombia iban a decir, uy, llegó Gustavo Nieto Roa, que trabajó en Naciones Unidas, que hace cine. No, a nadie le importó. Y yo allá con mi sueño de hacer una película, y en cuestión de, pues es una historia más larga, pero en cuestión como de 2 años, logré conseguir la plata
para hacer mi primera película, Aura o Las Vilates. Y de ahí en adelante, pues todas las películas que he hecho, porque Camilo menciona 14, pero 6 de esas, otras más, son 20, las he hecho en Brasil, en México y parte aquí en Estados Unidos. Entonces, yo me puse a pensar cómo es el proceso de hacer una película para aplicarlo a mi vida. Y el proceso de hacer una película es, primero, una idea. La idea de esa historia que uno quiere contar, ¿no? Segundo, uno, en base a esa idea, uno desarrolla lo que se llama un guión, con pelos y señales, con detalle, exactamente qué es lo que uno va a ver en la película. Porque lo que uno escribe en el guión es lo que uno va a ver en la película. Y después de tener el guión, uno se busca un productor, que es el que le va a ayudar a uno a financiar la película, a organizar la película, algo así como lo que hace Camilo conmigo hoy en día para este proyecto que estamos haciendo. Después uno consigue un director que va a hacer la parte artística, hace uno un casting, que es escoger los actores, las actrices, ¿no? Consigue uno los técnicos y las locaciones, dónde es que uno va a filmar, etcétera, a desarrollar eso que está uno en el guión. Y luego viene el estreno y la fiesta y wow, ¿no? Como con mis películas que yo me paraba frente a las salas de cine a ver las colas para entrar. Y lo que más me gustaba en el cine Embajador en Bogotá, que le cabían en ese entonces 1,200 personas, tenía butaca, era cuando ponían agotado. Wow, yo me sentía feliz, ¿no? Se había agotado en matiné, en vespertina, en noche. Entonces, ese es el disfrute de haber logrado el estreno de la película muy exitosa. Y yo me decía, Gustavo, aplique eso, ese mismo proceso de hacer la película a su vida. Y era lo que yo venía haciendo, era lo que yo venía haciendo desde niño, ¿sí? Pero que todavía yo no estaba consciente, no me había dado cuenta yo de que era algo que yo estaba haciendo inconscientemente. Y llegó un momento en que ya lo hice conscientemente. Entonces me puse a escribir guiones para las cosas que yo quería hacer, ¿no? Y hasta ahora es lo que yo he venido haciendo y he venido teniendo, pues la gente que me conoce por eso me dice, oiga, Gustavo, usted tiene una vida de película, porque pues he hecho todo lo que he querido, ¿no? En mi vida, y si no he hecho otras cosas porque no me han interesado, ¿no? Entonces, he viajado por el mundo, he andado con gente muy especial, muy interesante, mujeres muy bonitas, hombres muy importantes. Bueno, el gusto de los gustos, ¿no? Ya a estas horas de mi vida yo digo, Gustavo, usted ya tuvo todo, usted ya probó de todo, ¿no? ¿Qué más? No, pues morirme feliz, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, lo que yo quiero compartirles con ustedes hoy, gracias a la invitación de Camilo, es que cada uno de ustedes puede hacer una película de aquí en adelante, siguiendo la misma metodología. O sea, una película de su propia vida, ¿no? Y es que la vida, esta vida que tenemos, es una película en la que somos directores, productores, guionistas, realizadores, protagonistas. No sé si ustedes se han detenido a pensar en eso. Cada uno de nosotros estamos viviendo una película. ¿Y saben cómo les puedo demostrar fácilmente que sí es una película? Porque cuando ustedes van a ver una película, una sala de cine, y salen de ver la película, lo primero que quieren hacer es ir a contársela a sus amistades y decir, oiga, me vi una película buenísima o me vi una película malísima, una de las dos.
y comienzan a relatar la película, ¿cierto? Cuando ustedes van a pedir un trabajo, ¿qué es lo que les piden? Lo primero que les piden, su hoja de vida, que es ¿qué? Relatar su película, la película que ustedes han vivido hasta ese momento, ¿no? O su hoja de vida, como se llame. Y según como sea esa hoja de vida, o sea, el relato de esa película que han vivido hasta ese momento, les dicen, ok, les damos el trabajo o no se los dan. Entre más interesante hayan vivido una vida así productiva, de estudio, etcétera, de experiencia, que es la película de su vida, pues más fácil les dan el trabajo. Entonces, todos y cada uno de nosotros estamos viviendo una película. Mi vida es una película, ¿no? La diferencia entre otra gente y yo, por ejemplo, es que yo tengo control de mi vida a través de los guiones que yo hago para mí. Entonces, ustedes igual pueden hacer un guión de ahora en adelante para sus vidas, de lo que ustedes quieren, cómo quieren que sean sus vidas. Imagínenla, imagínenla, porque esa es la primera condición, imaginación, ¿sí? Tienen que imaginarla exactamente, no, ay, es que yo quiero, como mucha gente dice, yo quiero ser rico. Sí, eso es rico, pero ¿cómo es que usted quiere ser rico? Quiere tener una mansión, quiere tener un yate, quiere tener un avión particular, o simplemente usted quiere tener un Renault, ¿no? Entonces, dentro de ese principio, la gente a veces me dice, cuando yo comento esto, Gustavo, pero usted, ¿por qué no es multimillonario y aplica su principio? Le digo, porque no me interesa ser multimillonario. ¿Para qué? Si estoy feliz, ¿no? Con lo que tengo y con lo que soy, etcétera. Pero si yo me hubiera propuesto ser multimillonario hace 10 años, 15 años, 20 años, con toda seguridad sería multimillonario, ¿no? Y esto me recuerda rápidamente una historia de una chica, una amiga mía, una novia que tuve, que me voy con ella a vivir a Los Ángeles. Y entonces ella me dice, Gustavo, yo me voy a ir contigo porque tú me caes bien, me gustas, no, te quiero y todo, pero te voy a ser sincero. El día que yo encuentre un millonario en dólares, yo te dejo. Y yo pienso, ¿dónde va a encontrar el millonario en dólares si yo no me muevo en esos mundos, ¿no? En Los Ángeles, bueno, ahí si acaso sobreviviendo así poquito a poco. Y me la llevo. Y estamos en Los Ángeles y vamos por Beverly Hills y vemos una casa lindísima. Y me dice, Gustavo, pare, yo quiero ver esa casa. Y le digo, ¿qué tiene especial esa casa? Es muy bonita, mira, como todas las demás casas. Me dice, es que yo voy a vivir en esa casa. Y me molestó tanto eso, que ella se creyera eso, ¿no? Que paro el carro así y pobrecita, ¿no? ¿Qué no le dije? Dije, no sea ilusa, no sea tonta, ¿no? Hoy ella vive en esa casa, ¿no? Hoy ella está casada con ese multimillonario. Y ella me enseñó, esa fue una gran lección que yo aprendí de esa mujer, que hoy en día ya es una señora mayor, adulta, tiene mucho dinero, viaja por el mundo, se dedicó a comprar y vender palacios en el mundo entero. Pero bueno, estaba hablándoles de cómo cada uno de nosotros tenemos un poder de hacer de nuestra vida lo que queramos. Pero ¿cómo? Pues así como les estoy contando, teniendo una idea bien clara de lo que queremos y desarrollándola en un guión, por escrito, ideal por escrito. Y luego uno coge ese guión y lo revisa día a día y lo altera y lo cambia y dice,
no, yo quiero esta novia que sea así, o este novio que sea así, o este marido que sea así, o este amante que sea así, ¿no? Como una amiga que tengo que me dice, Gustavo, soy feliz. Y le digo, ¿y qué? ¿Por qué? Porque desde niña yo quería tener un marido y un amante. Y tengo el marido y tengo el amante. Entonces le dije, ve, se te hizo realidad tu sueño, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, ¿qué fue lo que esta niña hizo para hacer realidad su sueño? Desde niña se escribió un guión mental de que quería tener cuando grande un marido y un amante. Ahora, ella no lo escribió, pero si lo hubiera escrito y hubiera dicho, el marido lo quiero de tal condición social, cultural, ¿no? El amante lo quiero que se parezca a Brad Pitt, que tenga, que sea millonario, etcétera. Hoy tendría marido súper especial y amante a lo Brad Pitt. Garantizado. Garantizado. Bueno, entonces, cuando nosotros, Camilo, me dices cómo, porque me estoy como extendiendo un poquito. No, está muy Entonces, bien. Obviamente, yo creo que el valor de todo esto que nos está diciendo es precisamente con tus historias y anécdotas que lo hacen muy real y son como evidencia de eso que dices de cómo crear una vida de película. Eh, Creo que ya nos has dicho varios ejemplos, pero si quieres cierra con esto que estabas diciendo, Gustavo, y me parece que yo tenía como 10 preguntas preparadas, no quiero hacerlas, quiero que digamos que a lo largo de tu conversación ya lo has ido diciendo y creo que es muy inspirador, como dicen acá en uno de los mensajes, Luis Gerardo. Y me gustaría que las personas también que están acá hicieran algunas preguntas. Yo tengo algunas, pero creo que es muy bonito y valioso que los que están acompañándonos también te puedan hacer preguntas. Pero si quieres continuar con esa idea que tenías, Gustavo. bueno, ya para terminar, para no extenderme, porque esto es para horas y horas, ¿no? Entonces, lo que les quiero compartir es que cada uno de ustedes tiene el poder de hacer con su vida lo que ustedes quieran. Entonces, una pregunta que se hace la gente es, bueno, pero Gustavo, ¿por qué tanta gente, tanta gente que tiene una vida miserable? O sea, miserable en términos de sufrimiento, que no anden sino quejándose, que no están contentos, ¿no? Les digo, fácil, porque están siguiendo el guión que otra gente les dio. Otra gente les dio. ¿Quién es esa otra gente? Desde chiquitos los papás, los colegios, el entorno social y muy en especial lo que se muestra en la televisión y lo que se escuchan en muchas canciones. Entonces, eso es el guión que la gente vive, ¿no? Como las canciones que llaman en Colombia del despecho. Entonces, no hacen sino cantar las canciones del despecho y ese se vuelve el guión de su vida. Así de sencillo. Entonces, si usted quiere, como hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal, que el fundador es muy amigo mío, que ese es un sueño de un guión de película impresionante, porque en 40 años ha logrado poner sus iglesias que él se inventó alrededor del mundo. Allá en Bogotá hay varias, se llama Iglesia Universal, ¿no? Y bueno, y se me fue Entonces, cuando la gente decide escribir su propio guión de lo que quiere hacer con detalles, ¿no? Es que yo quiero la clase de trabajo, la persona con la que me quiero casar o enamorar, el viaje que quiero hacer. Bueno, la vida de película que quiere y lo pone por escrito y lo visualiza todos los días, se le va a hacer realidad. Pero hay unas condiciones. Con el tiempo fui aprendiendo
y descubriendo que hay especialmente, yo diría que 3 condiciones claves. La primera de todas, la más importante. Usted tiene que creer en su propio guión. Total y absolutamente. Si escribe el guión de lo que usted quiere ser y tener y hacer, tiene que creer que sí lo va a hacer. Porque en el momento en que dude, se rompe esa, llámalo magia, vibración, energía, lo que sea, ¿sí? Eso es lo que en otras palabras, en las religiones en particular, llaman fe, ¿no? Yo tengo que creer en mi guión. Segundo, muy importante, yo tengo que hacer un casting. El casting son todas las personas con las que yo me voy a relacionar, con las que yo me voy a conectar en el proceso de convertir en realidad mi guión. Porque uno solo, por más guión que uno tenga, no, vivimos en un mundo interconectado, social. Entonces yo necesito de gente para que me haga posible la realidad de mi guión. Y esa gente con la que yo voy a unirme tiene que estar vibrando con la misma, con el mismo cuento, con mi misma historia, ¿no? Cuando les contaba de que yo quería ir a Estados Unidos y mi papá, no le voy a dar un centavo para que vaya a Estados Unidos, no, usted se queda en Colombia. Él era negativo y tenía autoridad, pero me hizo un gran favor. No me lo impuso, me dejó, ¿sí? Pero si hubiera sido otro papá, que de esos que dicen no y no y no, pues si yo hubiera sido inteligente, me hubiera tocado que abandonar a mi papá. O sea, a lo que voy, la gente con la que ustedes se rodeen tienen que estar de acuerdo con lo que ustedes quieren, sintonizarse con lo que ustedes quieren, vibrar con la emoción. Es que yo me voy a ir a Europa y me voy a pasear por toda Europa. Sí, 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 tú lo vas a hacer, seguro. Porque el que diga, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted qué va a poder ir a Europa? ¿Con qué plata? Ahí ya se terminó. ¿Ok? Esa es la segunda condición. Y hay otra tercera condición, importantísima. Nunca piensen cuánto les va a costar hacer realidad su guión. En el momento que ustedes comiencen a pensar cuánto les va a costar y de dónde van a sacar el dinero, se acabó. Porque la mente comienza a pensar negativamente. O sea, uy, no, yo no puedo tener ese dinero. Uy, yo no puedo hacer eso. Uy, no, eso cuesta muchísimo. Entonces, este es uno de los puntos más difíciles de explicar. Nunca piense cuánto le va a costar el viaje que va a hacer, el estudio, la universidad donde usted va a estar, la fiesta gigantesca que usted quiere dar el día de su matrimonio. Nunca piensen en eso. Simplemente suéñenlo, imagínenlo, pónganlo por escrito, compártenlo con la gente que los quieren a ustedes y que quieren lo mejor para ustedes, nunca con sus enemigos. Y se hace realidad. Ahora ustedes dirán, bueno, Gustavo, ¿por qué con todo ese cuento? ¿Cómo así que así de fácil? Porque suena facilísimo, ¿cierto? Y yo he podido entender con el paso del tiempo por qué sí podemos convertir nuestro guión en realidad. El que sea, el guión que sea. Porque nacemos, venimos a esta tierra llamada planeta Tierra
con un poder de creación. Somos los creadores de todo lo que nos rodea. Y hay dos clases de creadores. El creador que asume originalidad y dice, yo voy a volar en un avión, y todo el mundo le dice, jajaja, ¿usted qué cree? Los hermanos Wright, ¿no? Todos se reían de ellos y volaron. Miren los aviones que estamos construyendo hoy en día, 700 pasajeros, ¿no? Ya Richard Branscombe ya fue al espacio en sus propios aviones. Eso es crear, eso es crear. Y cada uno de nosotros tenemos ese poder creador, que yo tengo que decirlo, tengo muchos amigos y amigas, y aquí inclusive hay gente de pastora y pastores de iglesias cristianas que ponen a Dios allá y al ser aquí, y no le dicen a la gente, usted es creador, usted tiene el poder, utilizando un término religioso, divino, de crear lo que usted quiera. Y cuando yo digo lo que usted quiera es, miren las películas, esas películas de ir al espacio, ¿no? Eso es crear. Y eso que está en esa película, un día va a ser realidad. Porque todo lo que la mente del ser humano imagine, con el tiempo se vuelve realidad. Entonces, todo lo malo que tenemos a nuestro alrededor, ¿de dónde salió? Pues de nosotros mismos. Nosotros nos los inventamos. Así es sencillo. Entonces, si yo no quiero lo malo, sencillo, yo creo mi guión y el universo se las arregla para mandarme a un sitio, como me ha mandado a mí, a sitios súper especiales, donde no existe ninguno de esos problemas. Genial, Ese es el Gustavo. poder que tenemos. No, muchas gracias. Creo que esos 3 puntos son claves. Además de los puntos anteriores que nos dijiste, 1, tener la idea; 2, hacer el guión, buscar un productor, un director, el casting, el equipo técnico, locaciones y hacer el estreno, que es lo que se hace en una película. Los 3 puntos para nosotros son esenciales: de creer en nuestro guión, tener muy claro el casting de quién nos vamos a rodear y no pensar en cuánto nos va a costar. Creo que eso es clave. Creo que, y algo muy bonito, y para compartirles a todos, yo me acuerdo cuando comenzamos este proyecto en el que estamos con Gustavo, hicimos un ejercicio, porque esto a veces la gente lo habla o lo predica, pero a veces no lo aplica. Cuando empezamos este proyecto, en esas primeras sesiones nos reunimos con Gustavo y con otras 2 personas a hacer una visión de cómo veíamos este proyecto, cómo yo me imaginaba a Gustavo, cómo Gustavo me imaginaba a mí, cómo nos imaginábamos todos en este proyecto. Y creo que es clave esa parte, obviamente, de creer en ese guión y tener mucha fe y rodearnos muy bien para precisamente que no solo sea digamos, mi capacidad o mi poder o el de cada uno de ustedes, sino el de cuando hay un tema de colaboración y cooperación, es muy bonito, y creo que eso es una lección también muy bonita de liderazgo, y uno lo ve en la emoción de Centauro en muchas reuniones. Algo muy chévere con Gustavo es que en cada reunión, y esto es tal cual, Gustavo está muy emocionado, y creo que eso es como una energía que crea las cosas y dice, no, es que es espectacular y es muy emocionante. Y uno ve que hay personas como que dicen como, ok, bueno, chévere, pero, pero digamos que la energía de Gustavo, digamos que se transmite a toda la reunión en la que estamos, y eso crea las cosas que logramos crear, y creo que es muy poderoso, y lo veo palpable precisamente en ese proyecto que estamos ahorita impulsando, que es un proyecto, pero hace parte de un portafolio más grande también de entretenimiento con impacto social. Yo quisiera, no sé, Gustavo, creo que ibas a decir algo, pero ahorita sí quisiera
No, me darle la gustaría palabra a las terminar, personas. terminar con una cosita Claro, para Gustavo. agregar, y es que en esta película de nuestra propia vida, todos tenemos que concientizarnos de que en la película de mi vida, de la que yo hago para mí, ¿sí? Somos primero el guionista, segundo somos el director. Yo soy el director porque todas las decisiones las tomo yo para mi vida. Yo soy el productor porque yo soy el que coordino con quién yo me voy a asociar para hacer en realidad mi película. Ujú. Y yo soy el protagonista también, ¿no? Son 4 funciones que las hacemos cada uno de nosotros. Y si estamos conscientes de eso, wow, ¿no? Eh, Impresionante. Muy poderoso. Gracias, Gustavo. En verdad que es muy poderoso. Ahorita les cuento, estamos en una producción, es la producción más grande y Gustavo me corrige acá en Colombia. Digamos que tiene un presupuesto de $5 millones y todo este camino que hemos estado juntos en cada una de las reuniones a lo que tenemos hoy en día, digamos que veo cómo se manifiestan las cosas de una manera muy poderosa. eh, y digamos que yo lo he vivido también de una manera muy real. Al momento en que conocí a Gustavo, también fue como una cosa wow, porque con mi amiga con la que iba a ir a un festival de cine en Cartagena, con Mónica Borda, que es una amiga en común que tenemos con Gustavo, estuvimos a punto de no ir, porque ese día empezó la pandemia. Y yo le dije a Mónica, Mónica, hagamos como si fuéramos a ir al aeropuerto, o sea, vamos con nuestras maletas y puede que vayamos, puede que no, esperemos alguna señal. Y curiosamente íbamos por la 30, la carrera 30 acá en Bogotá. Mónica y yo, a manera de contexto, estábamos haciendo una película basada en una emprendedora social que tiene una fundación que se llama La Juanfe, es Catalina Escobar. Y en toda la 30 íbamos en taxi al aeropuerto, vimos una valla enorme que era de La Juanfe y dijimos, wow, o sea, tenemos que ir, o sea, esto es una señal de ir. Y bueno, digamos que resumido, llegamos al Festival de Cine y también digamos, esa magia y esa energía, nos sentamos en la mesa con Gustavo y desde ese momento hicimos clic y venimos trabajando en este proyecto y en otro portafolio y más cosas, que es maravilloso. Y creo que, como tú dices, uno tiene como ese guión y esa parte de todo lo que creamos, las cosas se dan y se manifiestan. A veces no son, y creo que acá sería como a manera de una pregunta, a veces no son los tiempos que uno quiere. Ahí te preguntaría, bueno, ¿cómo son esos tiempos? O tú decías algo importante es no dudar. Pues a veces uno tiene dudas. ¿Qué hacemos con eso? Los tiempos y las dudas. A los tiempos hay que darle, hay el dicho también que dice, hay que darle tiempo al tiempo. Porque una cosa es lo que nosotros quisiéramos y otra cosa es el rendering, ¿no? Esa palabra de rendering ya no la escucho, pero en una época todo el mundo que trabajaba con computadores decía, está en rendering, ¿no? El computador está procesando la información para rendirla. Y entonces hay que darle a ese computador universal el tiempo. Él es el que sabe, el que conoce el tiempo. Y él nos entrega lo que le programamos con nuestra mente, con nuestra imaginación, lo que queremos. Y ahora que menciono el computador, una buena imagen es, el universo en el que vivimos es el super computador. Y nosotros somos los programadores de ese computador. ¿Y cómo lo programamos? Con las imágenes que creamos en nuestra mente, ¿sí? Cuando la gente dice, uy, tenía un cáncer, estaba desahuciado, en 3 meses se iba a morir, según los médicos y todo, y mire, está perfecto. ¿Qué pasó? Que ese señor tuvo el poder mental de colocar imágenes de salud en su cuerpo y el universo le dijo, listo, le vamos a dar eso. Opuesto a lo que dice, ay, no, ya estoy enfermo, ya me voy a morir. Y el universo le dice, sí, señor, chao, y se va. Así es, sencillo. Wow, wow.
Bueno, yo acá quisiera darle la oportunidad a las personas que nos acompañan a que pudieran hacerle preguntas directamente a Gustavo. Acá, de hecho, Gloria Bernal, y sí, gracias Gloria por levantar la mano. Me gustaría que les propongo que sea así, levantando la mano que tiene ahí esta aplicación de Zoom para que puedan hacer preguntas. Entonces, Gloria, adelante si quieres con tu pregunta a Gustavo. Gracias, Camilo. Gustavo, gracias por esta invitación y por poderte preguntar algo. Tú decías que tu madre te dijo, mi hijo, si lo quiere hacer, lo puedes hacer. Mi madre, paisa, decía siempre, querer es poder. Pero mi madre se desvaneció en el no querer. En un momento en su vida ya no quería nada. Mi pregunta es, ¿cómo surge ese querer hacer algo? ¿Cómo surge ese querer? Y he notado, y esa es mi pregunta, algo fantástico hoy en tu conversación, en esta forma como nos has participado, y es que tú te hablas a ti mismo. Cuando estabas hablando, siempre te has hablado a ti mismo. Pues para mí eso nunca lo he hecho, de hablarme a mí misma. Entonces no sé si se comienza por ahí o por dónde comienza uno. Gracias. Bueno, eso del querer, es que todo esto que estamos tratando de una forma muy, muy abreviada, eso hay libros y libros y libros que uno, para cualquier cosa de lo que yo estoy hablando, hay texto, hay libros, ¿no? De grandes maestros. Yo vine a descubrir muchas de estas cosas por primera vez cuando fui a la India. La India en 1980. Llegué allá y fue un milagro, todo lo que no percibí, capté, y eso me transformó en gran parte. Ahora hay muchos, digamos, pensadores nuestros. En Colombia tenemos varios buenísimos, ¿no? Está Fernando Malcún, que es uno impresionante. Está Sivak, otro super maestro. Está Beatriz Álvarez, una gran maestra. Está, no, hay mucha gente que todo esto que yo he hablado hoy lo puede explicar en detalle y expandir muchísimo, muchísimo. Como eso de creer, como eso de la duda, como eso de, ¿no? Entonces, de dónde surge el creer? Pues tiene que ver con muchos, muchos factores del pasado, del subconsciente, del inconsciente, etcétera, que hoy no podemos hablar de todo eso. Gracias, Gustavo. Acá María del Mar Ochoa estaba preguntando si nos puede recomendar 5 libros, o bueno, si puede recomendarnos entre algunos libros entre 3 y 5 que te vengan a la mente que sean valiosos para esto. Bueno, uno de un escritor que lo encuentran en todas las librerías de la India, que es un gran maestro que tuve la oportunidad de compartir con él y de conocerlo. Se llama Osho, O-S-H-O, ¿sí? Osho. Otro aquí en Estados Unidos, digo aquí en Estados Unidos porque yo me encuentro ahorita en Miami, se llama Deepak Chopra, ¿sí? En Colombia, Sivak, ese es su seudónimo, pero lo encuentran en internet. Él tiene varios libros, muchos libros buenísimos que ustedes van a poder consultar. Está, bueno, también hay más y más, ¿no? Hay un libro que para mí fue fundamental hace también como 35 años, que se llama El poder de la mente subconsciente, de un autor gringo americano. Murphy. De Joseph Murphy. De Murphy, Joseph Murphy, Gracias. correcto. Joseph Murphy. Lo encuentran en internet, en Amazon, por $1.50 consiguen ese libro y es buenísimo, sensacional. Gracias, Gustavo. Yo te voy a hacer una pregunta mientras, si te parece bien, como quizás otras
dos, tres preguntas de las personas que nos acompañan, que también tiene que ver con esto y es una historia también muy bonita. Tú de hecho lo contaste, yo vi ese video cuando empezamos a trabajar juntos y me pareció fascinante, donde contabas precisamente todo esto. Y fue cómo materializaste o manifestaste $1 millón. Y es un ejemplo muy concreto, tangible, con toda una experiencia muy bonita alrededor. Porque pues uno, lo que tú nos decías ahorita, como, bueno, yo quiero plata o éxito, lo que sea, pero tú en ese momento, con esta persona, la manera como lograste eso, con Jane, tú te imaginaste toda una experiencia. No sé, quisiera que nos contaras un poco de esa experiencia concreta, de eso que tú visualizaste, y también entiendo que tenías un reto en ese momento, pues importante también, de dinero, como muchos de nosotros acá en muchos momentos de nuestras vidas. Camilo, bueno, es una historia un poquito larga, ¿no? Pero voy a tratar de resumirla rápidamente, ya se nos pasó una hora. Y es que para hacer películas, para hacer muchas de las cosas que yo he querido hacer, obviamente todos necesitamos dinero, ¿sí? Y entonces yo comencé a imaginarme que yo iba por la calle y a escribir la historia, el guioncito, ¿no? Que yo iba por la calle y me encontraba con una señora en un carro muy elegante que se le había pinchado una llanta. Y entonces yo le decía, ay, no se preocupe, yo le ayudo a cambiar la llanta y se la cambio, ¿no? Y entonces ella en agradecimiento me dice, ay, ¿por qué? Lo invito a mi casa a tomarse un café. Y yo voy a la casa de ella y veo que es una mansión, etcétera, etcétera. Y terminamos siendo muy amigos. Y como no es hablar, sino realidad, les voy a dar el nombre de esa persona con la que se me volvió realidad este sueño. Se llama Jane Chaplin, que es la hija menor del famosísimo Charles Chaplin. Y ella me dijo un día, Gustavo, démosle la vuelta al mundo. Y le dimos la vuelta al mundo, ¿no? Y después me dice, a mí me gustaría conocer un sitio donde me quisiera quedar a vivir porque es algo excitante, emocionante, exótico, ¿no? Y le dije, vean, yo creo que yo lo conozco. Se llama Cartagena, Colombia. Hoy Jane Chaplin vive en Cartagena, Colombia. Lleva 20 y pico de años viviendo en Cartagena, Colombia. Es ciudadana americana, colombiana, ciudadana colombiana. Y fue la que en ese momento me dio $1 millón. Diciendo, Gustavo, ¿necesitas $1 millón? Tranquilo, aquí tienes el cheque, tómalo. Y quien no crea esta historia, lo llevo a Cartagena y le presento a Jane Chaplin. Y a lo mejor está conectada aquí, no sé. Y fui testigo de eso porque en esa conversación que tuvimos con Gustavo en esa mesa ese día en Cartagena, estaba Jane y gracias a ti, Gustavo, y bueno, a Mónica Borda y otras personas, pude tener también una conversación fascinante con Jane y creo que eso hace parte de lo que uno genera en ese casting de personas maravillosas que lo van rodeando a uno. Entonces es maravilloso esos tres puntos de nuevo que tú dices. No sé si alguien, digamos que ya para despedirnos, quiere hacerle una pregunta para cerrar a Gustavo y ya nos despedimos porque también quiero respetar el tiempo de ustedes y por supuesto de Gustavo. Creo que esta conversación ha sido maravillosa. Esto puede dar para parte 2 y parte 3 con muchas cosas para hablar muchos más temas muy bonitos, emocionantes, entre ellos tu infancia con Luis Carlos Galán, que obviamente muchas personas que están acá de Colombia lo conocieron y saben de quién fue tan relevante y cómo compartieron momentos muy bonitos imaginando cosas. Pero bueno, creo
creo que ya con esto que nos has dicho es súper emocionante. Acá, digamos que ya para cerrar, María del Mar tiene una pregunta. ¿Con qué piensas de la situación actual respecto al COVID? Ah, perdón. Esa y otra pregunta de Daniela Cardona, que ya si quieres, Daniela, apenas Gustavo nos responda a esta, sigues tú. Y Julián Caro, después. Yo creo que el COVID es un ejemplo muy claro de cómo la gente acepta el libreto de los demás. O sea, una gente escribió el libreto del COVID, se lo dio a la gente y todo el mundo lo aceptó. Hay una ley universal. Beatriz Álvarez, que está con nosotros hoy ayudándonos, escuchándonos, participando, es experta en leyes universales. Y esta ley universal dice, aquello en lo que usted fija su atención, automáticamente se expande. Entonces, el libreto del COVID fue hecho a propósito para que la gente fijara la atención en el COVID y se volviera la pandemia que ha sido. ¿Por qué? Porque hay gente interesada. Bueno, eso ya es otro tema otro tema en simplemente darse el gusto de manejar a la gente a su antojo, dándole los guiones y la gente sí, y toma el guión y hace de su vida una miseria. Wow. Gustavo, yo quería hacer una introducción ahí. Buenas tardes para todos. Es cortico. Casualmente, la semana pasada llega una chica con COVID, porque es que el COVID también tiene vibración, que esa es la ley que don Gustavo se refiere, que todo tiene vibración en el universo. Llega una chica la semana antepasada con COVID. Trabaja una semana sus emociones fuertemente, eleva su frecuencia vibratoria. Y ella se había hecho el examen en la misma semana y trabajó sus emociones a la siguiente. Y fue de nuevo a hacerse la prueba en esa misma semana y le salió negativa la prueba. Entonces es un mensaje para entender que todo en el universo tiene vibración y que si tú estás en baja vibración te entra el COVID, pero si estás en alta vibración, automáticamente esto ya no tiene que estar en tu vida. Solamente ese cortico porque me pareció muy chévere lo que nos dice don Gustavo con lo de la ley de vibración. Gracias, Beatriz. Súper. Y bueno, ahorita las dos últimas preguntas de Daniela y Julián Caro. Entonces, si quieres, adelante, Daniela. Gracias, muy buenas tardes. Qué alegría verle otra vez, señor Gustavo. Yo siempre a lo largo de mi vida he experimentado una obsesión grandísima con las cosas que hago, o sea, relacionado con las cosas que creo o con lo que estoy viendo o con las metas. Quisiera saber, según su experiencia y opinión, ¿cómo podría organizar todo ese tipo de cosas que van volando en mi mente? Hay que escribir una canción y ahora no, es que quiero escribir un guión. O sea, ¿cómo puedo organizarlo para comenzar a darle una forma completa a las cosas y ponerlo en práctica? O sea, que no se quede en mis cuadernos o en el computador grabado únicamente. Porque me imagino que la respuesta podría ser, pues, muéstralo, no sé, pero en realidad a veces me abrumo un poco porque son muchas cosas y no sé, yo quisiera comenzar como a ponerlas ya a la luz para hacer algo con ellas. Entonces me interesaría saber, pues, ¿qué consejo me podría dar respecto a eso, por favor? Gracias. Ese es un problema que tiene la gente muy creativa, que como puede hacer muchas cosas a la vez, entonces se dispersa y no hace ninguna bien porque se dispersa demasiado. Entonces hay que tener disciplina, hay que escoger de todas esas cosas la que más te interesa y dedicarte a esa cosa, y cuando la termines y ya sea todo un éxito, le presta atención a alguna de las otras cosas que tienes en mente, pero necesitas disciplinarte y eso ya depende de tu voluntad. Gracias, Gustavo y Daniela. Julián, ya la última pregunta. Y sí, adelante, Julián. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Sí. Claro. Listo. Bueno, mucho gusto, me llamo Julián. Digamos que siguiendo un poco las palabras de Gustavo,
Yo tengo mi guión, mis sueños encaminados y digamos que estoy en el punto de mi vida de hacer el casting y me gustaría rodearme de este ambiente, de Centauro. Yo tengo 18 años y mi sueño es ser actor de voz. Digamos que por dónde puedo empezar en este mundo. Pues ya empezaste diciendo lo que acabas de decir. Entonces mañana, bueno, el lunes, vas a Centauro en Bogotá, si es que estás en Bogotá, y te presentas. Y por la voz que acabo de escuchar, está muy chévere. Puedes llegar a ser un gran locutor, doblador de películas. Y vas a Centauro y allá te dicen qué tienes que hacer. Y ya arrancaste. Ya estás haciendo realidad tu sueño, tu guión. Ok, listo. Muchísimas gracias. Gracias, Julián y Gustavo. Sí, ahí, si quieres, Julián, ahí tienes mi correo electrónico y te contacto con Gus, que es el gerente de Centauro en Bogotá, para que puedas ir. Y lo mismo, otras personas que tengan ideas, maravilloso. Y hablando de Centauro, ya para cerrar, pues antes de cerrar, obviamente con Gustavo venimos trabajando en Centauro todo este tiempo. Y esta charla y las que vienen de acá en adelante para retomar son con el apoyo precisamente de Centauro y Gustavo y Gus, todo el equipo han querido hacer algo muy especial para algunas personas que están acá de empresas y es que tienen una oferta muy especial y es que para aquellas empresas que quieran hacer un video de propósito de su perfil, va a haber un precio muy especial. Si logran venir 3 empresas, va a quedar por 1/3 del precio. Si logran venir en pares, va a quedar a mitad de precio. Entonces también a quienes quieran o estén interesados en eso, les vamos a compartir un link por acá, por este chat, para que se puedan, inscribir si están interesados en eso o tienen alguna otra pregunta. Acá les vamos a escribir precisamente ese link que ya nos va a mandar José. Entonces, bueno, nuevamente mil gracias a todos, gracias a Gustavo. Buenas noches. Increíble esta conversación contigo y nos dejas un mensaje súper bonito precisamente de cómo manifestar, cómo crear una vida impresionante, pues digamos con esos 3 puntos que nos dijiste, precisamente crear nuestro propio guión y creerlo, ¿cierto? Crear un casting de la gente con la cual nos queremos rodear y hablando de ese segundo punto, si todos pueden poner en sus ventanas en Zoom la vista de galería y prender sus cámaras, me parece muy bonito para que nos saludemos y nos veamos todos. Entonces, esto precisamente hace parte de las personas con quienes nos rodeamos, dándonos buena energía. Y tercero, no tener en cuenta realmente cuánto va a costar la producción de ese guión de nuestras vidas. Entonces, creo que es muy bonito y qué bonito vernos acá todos, acá dándonos buena energía y que ojalá podamos escribir esos guiones y creerlos, como nos decía Gustavo, tal cual, porque pues es muy emocionante. Acá veo muchas caras conocidas y bueno, es muy emocionante estar rodeado de gente que le da a uno muy buena energía. Creo que acá estamos para construir muchos sueños y realidades bonitas y bueno, con todos acá lo logramos. Y que sepan que este lugar, digamos también de la A a la B, con Centauro, con Bicom, con Vida Productions, como veían ahorita, Gustavo es una persona muy generosa y creo que eso digamos que trasciende a todo. De una vez le fue diciendo a Julián, hey, venga, y esto, pues acá miramos qué hacemos, y creo que eso es muy real, y lo he visto en este tiempo que llevamos con él. Entonces, bueno, qué bonito, y nuevamente gracias, Gustavo. No sé si quieras darnos como un mensaje final a todos nosotros, que ya nos vamos en este viernes por la noche, este fin de semana, y en todo lo que sigue de nuestra vida. Camilo y No. Gustavo. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy feliz de poder compartir estas experiencias, vivencias con ustedes, con el objeto de que ustedes también las pongan en práctica, porque la verdad es que mi vida es de película.
¿no? Lo pueden decir mi hija Françoise que está ahí acompañándonos. Sí, nena, si es de película o no. ¿Tú qué dices? ¿No? Y por favor, lo que Camilo dijo, son 3 ingredientes. Tener bien claro cómo queremos nuestra vida, a dónde queremos ir, ¿sí? Segundo, tenemos que creer absolutamente, la palabra absoluta, ¿no? Y cuarto, tercero, no pensemos cuánto va a costar. Dejemos que el universo, ese es el problema del universo, en el rendering. Y cuarto, tengamos mucho cuidado con el casting, la gente que nos rodea. Sí, eso. Y tengamos la vida de película, por favor. Súper. Bueno, gracias Gustavo, gracias a todos, les mando un abrazo muy grande y nuevamente gracias por toda esta enseñanza que nos dejas a todos súper inspirados y motivados para hacer, bueno, lo que queramos hacer con nuestra vida, que seguramente va a ser algo muy bonito, poderoso y de mucho impacto para muchas más personas. Entonces, gracias Gustavo y gracias a todos ustedes y ahí estamos en contacto. Bueno, chao. Súper. Aplauso. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gustavo, gracias. Chao, Gustavo. Gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias Gustavo. Desde Miami, por acá. Gracias. Saludos, Súper. Capolicán. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Cariño. Hola, Chao. Chao, Gustavo. Buenas noches y gracias por la invitación. Un fuerte abrazo desde Brasil. Gracias. Gracias a todos. Buena noche. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Un placer, Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue una muy buena charla. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, José, por el Chao, apoyo. Gustavo. Se te quiere. Camilo, gracias por todo. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.